bendiciones, quien les habla, Guevara García. Bueno, voy a hablar principalmente sobre los focos móviles. Bueno, esto viene a ser una contaminación que cambia de ubicación principalmente en vehículos de transportes. Las principales fuentes de esta contaminación la tenemos en lo que viene a ser automóviles, que esto produce lo que viene a ser la gasolina y el diésel. En aviones, que viene a ser emisiones durante el vuelo y su despegue. Barcos, esto lo contiene combustibles pesados con alto contenido de azufre. Y por último tenemos lo que viene a ser los vehículos pesados, que son camiones y autobuses. Contaminantes emitidos por esta contaminación. Tenemos lo que es monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, dióxido de azufre, material particulado, dióxido de carbono y por último hidrocarburos no quemados. Los impactos que producen esta contaminación, la contribución al smog, que viene a ser lluvia ácida, emisiones de gases de efecto invernadero y por último la afectación a la salud del ser humano, que viene a ser las vías respiratorias. Siguiente diapositiva. Ya, en este tema vamos a hablar sobre los derivados del azufre. Voy a dar una pequeña definición. Son componentes químicos que contienen azufre y que se originan a partir de reacciones químicas o procesos naturales o por la industria. Estos componentes pueden presentarse en diversas formas, como sales, óxidos, ácidos y componentes orgánicos e inorgánicos, entre otros. Bueno, tenemos lo que viene a ser sus características principales. Como bien sabemos, tenemos lo que es el azufre. Puede formarse por compuestos en varios estados occidental. Muchos de estos derivados de azufre tienen impactos en lo que viene a ser en la industria, en la biología y lo que viene a ser en el ambiente. Uno de los ejemplos comunes de esto viene a ser el óxido de azufre. Tenemos lo que viene a ser el gas contaminante producido en el combustible fósiles. Segundo, tenemos lo que viene a ser trióxido de azufre. Esto viene a ser reacción con el agua para formar lo que viene a ser el ácido sulfúrico, como ya lo he mencionado. Ya. Sus efectos. Estos efectos producen en la contaminación lo que viene a ser las lluvias ácidas, irritaciones en las vías respiratorias y en los ojos. También lo que viene a ser, produce lo que viene a ser formación de aerosoles subfaltados, que viene a ser el enfriamiento del clima. Siguiente diapositiva. Y ahí por último tenemos lo que viene a ser derivados de carbono. Como bien sabemos, el derivado de carbono son compuestos químicos que se contienen por el carbón. Esto forma lo que viene a ser reacciones químicas o procesos naturales. El carbono es el único por su capacidad de formar largas cadenas de estructuras complejas, lo que da el origen de enormes variables compuestos y orgánicos y no orgánicos. Tenemos en sus características principales que el carbono puede formar enlaces covalentes con otros átomos. También puede presentar diferentes hibridaciones, o sea, mutaciones con otros químicos. En la base de la química orgánica se estudian diferentes componentes, que es lo que produce la contaminación.
Ya. Tenemos lo que viene a ser, ¿qué pasó? Tenemos lo que viene a ser los compuestos más relevantes, como ya los había mencionado en la definición, lo que viene es ser el monóxido de carbono, dióxido de carbono, el metátono y los compuestos orgánicos. Bueno, en resumen, todo esto produce lo que viene a ser la contaminación. Se producen en combinaciones híbridas, lo que viene a ser un impacto global para el medio ambiente. Entonces, esto produce lo que viene a ser el cambio climático y la contaminación urbana. A continuación, mi compañero. Continuando con la exposición Koime, Bone y John Jairo, voy a hablar sobre los derivados del nitrógeno. Los derivados del nitrógeno comprenden una amplia variedad de compuestos químicos que contienen átomos de nitrógeno en su estructura. Se encuentran tanto en la naturaleza como en los productos industriales y tienen una aplicación en distintos sectores como la agricultura, la industria química, la medicina, la energía. Algunos de los más importantes son el óxido de nitrógeno. Incluye el monóxido de nitrógeno y el dióxido de nitrógeno. Son gases altamente reactivos que se generan en los procesos de combustión, como la quema de combustibles fósiles en vehículos y las plantas industriales. Luego tenemos los nitratos y nitritos. Se utilizan en fertilizantes agrícolas para el mejoramiento y el crecimiento de plantas. Sin embargo, su uso excesivo puede contaminar las fuentes de agua, causando eutrofización y afectando a la salud humana, especialmente en bebés. Luego tenemos las ánimas y nitrosaminas. Las ánimas son compuestos orgánicos en nitrógeno, presentes en los alimentos como los fármacos y plásticos. Algunas ánimas pueden reaccionar con nitritos formando nitrosaminas compuestos altamente cancerígenos que pueden encontrarse embuidos en tabaco y ciertos productos industriales. Luego, siguiente diapositiva. Continuando con la exposición, tenemos las sustancias cancerígenas. Las sustancias cancerígenas son aquellas capaces de inducir cáncer mediante la alteración del ADN celular o la interpretación del mecanismo de la regulación celular. Estas sustancias pueden ser químicas, físicas o biológicas y se encuentran en el ambiente, en productos industriales y en ciertos alimentos en el estilo de la vida humana. Las sustancias se clasifican en tres: carcinígenos químicos, carcinígenos físicos y carcinígenos biológicos. Los carcinígenos químicos podrían ser hidrocarburos, aromáticos, policiélicos. Luego también tenemos el benceno y derivados y las animas aromáticas y nitrosaminas. Los carcígenos físicos están la radiación ultravioleta y la radiación ionizante. Luego en los carcígenos biológicos tenemos los virus y las bacterias y parásitos. Siguiente diapositiva. Por último, tenemos el efecto invernadero. El efecto invernadero es un fenómeno natural que mantiene la temperatura del planeta al permitir que la parte de la radiación solar quede atrapada en la atmósfera gracias a los gases del efecto invernadero. Sin embargo, la actividad humana ha intensificado este proceso, provocando el calentamiento global y el cambio climático. Los principales gases del efecto invernadero son el dióxido de carbono. Proviene de la quema de combustibles fósiles, carbono, petróleo y gas natural, deforestación y procesos industriales. Es el gas con mayor contribución al cambio climático. El metano, emitido por las actividades agrícolas, digestión del ganado y cultivo de arroz, descomposición de las materias orgánicas en vertederos y explosiones de combustibles fósiles. Tiene un impacto de 25 veces mayor que el CO2 en el calentamiento global. El óxido nitroso procede del uso de fertilizantes, la quema de biomasa y actividades industriales. Su potencial en el calentamiento global es de 298 veces mayor que el CO2.
Por último tenemos las gases industriales, como los hidrocarburos, perfluorocarburos y los hexafluoruros de azufre, utilizados en refrigeradores, aerosoles y procesos de manufactura. Gracias. Ya, continuando con la exposición, quienes hablan, Mocha Zambrano. Continuando con el tema de efecto invernadero, existen varios tipos de efectos en el planeta. El primero es efecto regional. Aquí los efectos regionales del efecto invernadero se manifiestan en cambios climáticos que afectan lo que son a ciertas áreas geográficas y de manera específica. Esto puede incluir lo que son, como vemos en la imagen, alteraciones de los patrones climáticos. Aquí en algunas regiones el aumento de las temperaturas pueden alterar las estaciones y se precipitan, llevando a lo que son sequías y lluvias intensas. Otro punto tenemos lo que es destrucción de ecosistemas locales. Aquí la flora y la fauna de una región pueden verse afectadas por cambios en el clima, como temperaturas extremas, lo que pueden causar lo que son pérdidas de la biodiversidad. El siguiente punto es desastres naturales más frecuentes. Estos son uno de los unos efectos más principales que puede haber. Aquí aquí existen lo que son las olas de calor, tormentas más intensas, son lo que son ciclones. Estas pueden aumentar en regiones vulnerables, poniendo que son en riesgo lo que es la vida y los recursos naturales. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, los efectos locales. A nivel local, el efecto invernadero genera lo que es una serie de impactos que afectan a la calidad de vida de las personas en comunidades específicas. Estos efectos incluyen lo que es la contaminación del aire. Lo que es la contaminación del aire, pues, es gracias al aumento de gases como el CO2 y el metano, lo que hace que el metano incrementa la contaminación atmosférica, lo que deteriora la calidad del aire local y puede afectar lo que es la salud humana. También otro efecto es el aumento de las temperaturas urbanas. Estas en áreas urbanas, como yo dije, en efectos invernaderos que pueden intensificar lo que es el fenómeno conocido como isla de calor urbana, donde las ciudades experimentan lo que son temperaturas más altas debido a concreto y alta falta de vegetación en lo que son las ciudades. Otro efecto es los problemas de salud pública, pues aquí la mala calidad del aire y las temperaturas extremas pueden lo que es causar o empeorar enfermedades respiratorias, ya sean cardiovasculares y otros problemas relacionados con el clima. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, otros efectos, el efecto global, ya sabemos mucho. A nivel global, el efecto invernadero contribuye a la crisis climática mundial, provocando lo que son consecuencias que afectan a todo el planeta. El principal problema que tenemos hoy en día es el calentamiento global. Este es el aumento de la concentración de gases de efecto invernadero, como el CO2, como he dicho antes, y metano, lo que eleva las temperaturas globales, lo que lleva a un calentamiento generalizado de la atmósfera y los océanos. Otro punto es la deshielación y aumento del nivel del mar. Esto se debe gracias al deshielo de los glaciares y las capas de hielo en los polos provoca lo que es un aumento en el nivel del mar, lo que puede inundar áreas costeras y desplazar a millones de personas de sus localidades. Otro punto es cambios en los patrones climáticos globales. El cambio en la circulación atmosférica y oceánica pueden generar lo que son fenómenos como sequías extremas, tormentas más intensas y alteraciones de las estaciones, así afectando lo que son la agricultura, los ecosistemas y poblaciones humanas a nivel planetario. Ya. Siguiente diapositiva, por favor. Como último efecto tenemos el efecto sobre el hombre, sobre el efecto invernadero. Pues el impacto efectivo el impacto del efecto invernadero sobre lo que es la humanidad, sobre las personas, es amplio, ya que afecta tanto a las condiciones de vida como a la salud física y mental. Como punto tenemos los problemas de salud principalmente. Esto se debe a que gracias al aumento de las temperaturas y la contaminación del aire agravan problemas respiratorios, cardiovasculares y metabólicos. Además de las olas de calor pueden causar muertes prematuras, especialmente entre los más vulnerables como son los niños, ancianos y personas con enfermedades preexistentes. Siguiente punto tenemos que las migraciones forzadas. ¿Cómo se, ¿Cómo se basa eso? Porque las personas que viven en zonas afectadas por el aumento del nivel del mar, sequías o extremos o desastres naturales pueden verse obligadas a abandonar lo que son sus hogares, lo que genera que se desplacen de manera masiva a las personas debido a las tensiones sociales. Como último punto tenemos lo que es impacto en la salud, sí, pérdida de recursos. El impacto climático, esto se debe que gracias a lo que el cambio climático puede reducir la disponibilidad de recursos naturales esenciales como el agua, los alimentos y la energía, lo que provoca conflictos por estos recursos y agrava la pobreza. También a esto se debe lo que son las migraciones forzadas. Gracias.
Continuando con la exposición, tenemos la contaminación del suelo. Quien les habla, Eri Manzado. Bien, para hablar de la contaminación del suelo, antes tenemos que saber qué es el suelo. El suelo es una capa superficial que, además de ser simple tierra, es un sistema dinámico y complejo, el cual es esencial para la vida de la Tierra. Su estudio no solo se completa la agronomía o la geología, sino también en la ecología, economía e incluso la cultura. Pero ¿cuál es la contaminación del suelo? Una de esas causas tenemos las amenazas, que son la erosión, contaminación y artificación. La erosión es acelerada por la deforestación y el mal manejo agrícola. ¿Qué conlleva con esto? A arrastrar todas las zonas fértiles. La contaminación por agroquímicos. Los metales pesados o residuos industriales envenenan los suelos por muchos años, incluso por décadas. La desertificación. Esta es la consecuencia del cambio climático y el sobrepastoreo, el cual avanza en regiones como el Sahel o el Mediterráneo. Además de esto, según la FAO, un tercio de los suelos del mundo están degradados, ya que la pérdida es silenciosa pero catastrófica, ya que sin suelo no hay alimento. Otro punto que tenemos es la paradoja humana, que es la dependencia y la destrucción, ya que el ser humano necesita el suelo para cultivar, pero realiza prácticas como el monocultivo intensivo o la urbanización descontrolada, y esto hace que se agote la fertilidad del suelo. Además, las civilizaciones antiguas, como los mayas, sufrieron colapsos por agotar sus tierras agrícolas, y esto se repite hoy en día con una mayor escala en el avance tecnológico. En el siguiente punto tenemos una gestión sostenible, ya que nos urgen medidas para conservar el suelo, los cuales son la agricultura regenerativa. En se nos conviene hacer una rotación de cultivos, abonos verdes y una labranza mínima. La reforestación, ya que las raíces de los árboles fijan el suelo y restauran sus culturas, y las políticas públicas, que son las leyes que limiten la contaminación y promueven la restauración. Siguiente. Tenemos las causas que degradan los suelos. La degradación del suelo es un proceso que reduce su capacidad para sostener la vida, afectando la fertilidad, la estructura y la biodiversidad. Esta degradación puede ser natural, como la erosión gradual por viento o agua, o más frecuente, antropogénica, que es causada por el ser humano. Veamos cuáles son las causas principales que se presentan más comúnmente. En el primer punto tenemos la deforestación, que es la tala indiscriminada de bosques y la vegetación natural. Esto elimina la capa protectora del suelo, ya que sin raíces que lo sostengan, el suelo queda expuesto a la erosión hídrica y eólica. Un ejemplo, la Amazonía pierde miles de hectáreas anuales por la expansión agrícola, ganadera y la deforestación ilegal. En el segundo punto tenemos la agricultura intensiva y malas prácticas. ¿Cuáles son estas? El monocultivo, agota nutrientes específicos y reduce la biodiversidad del suelo. Siguiente, el uso excesivo de agroquímicos. Los fertilizantes sintéticos y pesticidas matan microorganismos beneficiosos y contaminan el suelo. Y por último, la labranza excesiva, ya que rompe la estructura del suelo y esto acelera el proceso de erosión. En el tercer punto, el sobrepastoreo. El ganado compacta el suelo con sus pezuñas y elimina la vegetación, impidiendo su regeneración. Esto conduce a la desertificación, especialmente en zonas áridas y semiáridas. La urbanización y expansión industrial, las construcciones de ciudades, carreteras, fábricas, y ¿qué hace esto? Impermeabilizar el suelo, o sea, el concreto y el asfalto, impidiendo la filtración del agua. Además, los desechos industriales como metales pesados, químicos tóxicos, contaminan grandes extensiones de la tierra. La minería y actividades extractivas. La extracción de minerales remueve las capas enteras del suelo, dejando terrenos estériles. Esto genera contaminación por mercurio, sobre todo en la minería de oro, ácido y otros residuos peligrosos. El cambio climático. El cambio climático lo que provoca son sequías prolongadas, lo cuales reducen la humedad del suelo, volviéndolo más vulnerable a la erosión, y las lluvias torrenciales, más intensas por el calentamiento global. Estas arrastran toda la capa fértil que presenta el suelo. Y por último tenemos la contaminación química y la salinización.
La salinización es más que todo el riego con agua salina o mal drenaje, lo cual acumula sales que intoxican el suelo. Se presenta de manera más común en las zonas áridas o desérticas. Y también tenemos el derrame de petróleos, plásticos y residuos. Estos alteran la composición química del suelo, haciéndola infértil, destruyen toda la biodiversidad y no permite que el suelo sea productivo durante muchos años. Pero ¿cómo podemos prevenir la degradación? Una de las maneras de prevenir la degradación sería la reforestación y agroforestería, la agricultura sostenible, el manejo adecuado del agua y las políticas de conservación. Siguiente. Y por último tenemos los factores influyentes en la contaminación del suelo. La contaminación del suelo es un problema ambiental crítico, lo cual afecta a la salud de los ecosistemas, la seguridad alimentaria y la salud humana, ya que el suelo es un recurso no renovable a corto plazo, esencial para la producción agrícola, el almacenamiento de carbono, el mantenimiento de la diversidad. Sin embargo, su contaminación ha aumentado debido a actividades humanas y procesos naturales, en donde se nos muestran algunos tipos de actividades que han acelerado este proceso. En eso tenemos las actividades industriales, como las emisiones de metales pesados, de fábricas y minería, el derrame de hidrocarburos como el petróleo y los lubricantes, los cuales aceleran la microbiota del suelo. Tenemos la agricultura intensiva. Esta agricultura intensiva se presenta por el uso excesivo de fertilizantes nitrogenados, como la eutrofización y acidificación del suelo, y los pesticidas oroclogenados, los cuales persisten por mucho tiempo, o sea, por décadas persisten hasta que se puede eliminar completamente del suelo. También tenemos los residuos urbanos industriales, los cuales son vertederos no controlados, o sea, lixiviados tóxicos que contaminan las capas férticas, y los microplásticos, los cuales afectan la porosidad y actividad microbiana. También tenemos la deforestación y el cambio de uso del suelo, lo cual es la pérdida de materia orgánica, y esto permite el aumento de la erosión del suelo. Pero también tenemos los factores naturales, los cuales son los procesos geológicos y los eventos climáticos extremos. Dentro de los procesos geológicos tenemos la contaminación por arsénico natural en suelo de origen volcánico. O sea, si un volcán erupciona, todos los sedimentos y compuestos químicos que bota la magma del volcán contamina el suelo y lo vuelve infértil. También la erosión hídrica y eólica en zonas áridas. Y los eventos climáticos externos son las inundaciones que dispersan los contaminantes y las sequías que reducen la capacidad de biodegradación de estos contaminantes. Gracias. Mi nombre es Alison Nayeli Quiñones Canchingre y yo les voy a hablar sobre el tratamiento de los suelos contaminados. Se refiere a los procesos que se utilizan para reducir o eliminar o contener las contaminaciones presentes en los suelos debido a actividades industriales, agrícolas o urbanas. Se busca restaurar la calidad del suelo para que sea segura para el medio ambiente y la salud humana. Los métodos de tratamiento para la contaminación del suelo son los métodos físicos, los métodos químicos, los métodos biológicos y los métodos térmicos. Los métodos físicos son aquellas técnicas que separan o aíslan la contaminación sin modificar la estructura del suelo, el cual tenemos la extracción del suelo, que se remueve del suelo contaminado y se lo traslada a un lugar para tratarlo. También tenemos la encapsulación, donde se cubre el suelo con barreras impermeables para evitar la propagación de la contaminación. Y tenemos por último el lavado del suelo, que es el uso de agua y disolventes para arrastrar lo contaminado del suelo fuera de él. Tenemos los métodos químicos, que aquí es la modificación de la composición química de los contaminantes para reducir sus toxinas. Tenemos la oditoxina química, que esta se aplica en sustancias como un peróxido de hidrógeno o permanganato de potasio. Tenemos la neutralización, que esto se añade una reacción química para reducir la acidez o lo alcalino de los suelos contaminados. Y tenemos el fitorremediación, que es el uso de plantas para que absorban lo contaminado. El otro método que tenemos es el método biológico,
que aquí se aprovecha los microorganismos para degradar la contaminación de los organismos. Tenemos la bioremediación, que es el uso de bacterias y hongos para degradar las sustancias tóxicas. La composta, que es el mezclar suelo contaminado con materias orgánicas para estimular la actividad microbina. Tenemos la bioaumentación, que es la introducción de microorganismos especializados para acelerar y degradar la contaminación. Y por último tenemos el método térmico, que es la utilización de calor para eliminar o transformar la contaminación. Siguiente diapositiva. La contaminación del suelo. La contaminación del suelo son sustancias que alteran la composición natural, afectando así la fertilidad, biodiversidad y la salud humana. Estas contaminantes pueden provenir de actividades industriales, agrícolas, domésticas, naturales, y su impacto puede extenderse a los cuerpos de agua y atmósfera. Se clasifican en 3 categorías: la contaminación química, la contaminación biológica y la contaminación física. En la contaminación física son las sustancias de toxinas que alteran la composición química del suelo, afectando la fertilidad, generando riesgo en la flora y fauna y en los seres vivos. La tenemos por metales pesados, como sustancias como plomo, mercurio. También la acumulación del suelo se debe a actividades minerales, industriales y el uso de combustibles fósiles. Otra de estas causas son los pesticidas y herbicidas usados por los agrícolas para el control de plagas. También por los hidrocarburos que se derraman del petróleo, productos derivados, gasolina, etcétera. También por los fertilizantes químicos en el exceso de nutrientes y fosfatos y alteración en la composición del suelo. También está la contaminación biológica, que estas son por microorganismos, materias orgánicas que pueden generar enfermedades o degradación de la calidad del suelo. Tenemos los microorganismos patógenos. También tenemos los residuos orgánicos que afectan a la calidad del suelo y la biozoonosis tóxica, que son productos derivados de hospitales, laboratorios, que se conectan a la gente biológicamente y son peligrosos. Y tenemos por último la contaminación física, que son alteraciones de sólidos que se acumulan en el suelo y pueden afectar la estructura y capacidades de la retención del agua y nutrientes. Estos pueden ser por desechos de envases, bolsas y otros productos que se degradan lentamente y afectan la estructura del suelo, además de liberar compuestos tóxicos, también por desechos de construcción como cemento, ladrillos y otros residuos. Siguiente diapositiva. La evaluación de los contaminantes del suelo. Este es un proceso fundamental para determinar el nivel y tipo de contaminación que se presenta, con el fin de aplicar medios correctivos y prevenir daños en el medio ambiente y la salud humana. Esta evaluación se lleva a cabo en diferentes fases, involucrando diversas técnicas y muestras de análisis. El objetivo de la evaluación es identificar los contaminantes presentes y su origen, determinar la contaminación y su grado de afectación en el suelo, evaluar el impacto ambiental y la salud causada por la contaminación, definir estrategias de remediación y adecuadas para la recuperación de la calidad del suelo. El paso 2 es las etapas de evaluaciones. Aquí donde tenemos un muestreo, un análisis, una interpretación del suelo. En el muestreo es el primer paso para obtener información sobre la contaminación presente. Esto se hace a través de la determinación de puntos de muestreo, la extracción de muestras y el almacenamiento y transporte. Luego tenemos el análisis de laboratorio. Esta es la etapa donde se determinan los tipos de contaminación,
sus concentrados a través de las pruebas específicas como análisis químico, análisis biológico, análisis físico. Luego tenemos la interpretación de los resultados. Los datos obtenidos se comparan con las normas ambientales establecidas por los organismos nacionales e internacionales. Se evalúan estos aspectos en nivel de contaminación, grado de afectación del ecosistema y la necesidad de aplicar tratamientos. El otro tenemos en métodos de evaluación completos. Además de analizar las muestras de laboratorio, también existen otras técnicas de evaluación de la contaminación del suelo, los sensores remotos y tecnológicos, también los bioindicadores y las pruebas de lixiviación. Por último paso tenemos la importancia de la evaluación en los suelos contaminados, que es la realización de evaluaciones adecuadas que permiten prevenir daños y reducir el impacto del medio ambiente en actividades humanas, proteger la salud pública y facilitar la toma de decisiones en proyectos urbanizados, agrícolas e industriales. Gracias.